Bueno, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que tú nos estés escuchando, nos estés mirando, nuevamente con el gusto de estar aquí compartiendo contigo en este espacio de resignificando la vida. Y hoy tengo el gusto de estar con mi gran amiga, mi colega, mi compañera de muchos años, la licenciada Beatriz Ramírez. ¿Y por qué estoy con ella aquí? Porque realmente la vida de ella ha sido un parteaguas en la vida de muchas mujeres, sobre todo, fundamentalmente, mujeres de todas las edades, niñas, jóvenes, adultas, porque Betty, con su historia de vida, ella es licenciada en psicología, psicoterapeuta gestal, psicoterapeuta psicocorporal, con un enfoque psicosocial. Y todo esto, pues yo le voy a preguntar a ella cómo esto la ha llevado a estar realmente involucrada en muchas acciones, fundaciones, asociaciones que tienen que ver con esta defensa y este acompañamiento a los derechos humanos de la mujer, sobre todo al respecto de la violencia de género. Betty linda, muy contenta de compartir contigo, y yo sé que tu vida ha dado, como la vida de muchos de ustedes, de nosotros, muchas vueltas que nos van llevando a una visión que seguramente les va a ayudar mucho a quienes nos estén escuchando y mirando. Hola Lucy, buenos días, buenas tardes a todos, todas. Pues con el gusto de estar aquí compartiendo esto contigo. Pues por dónde empezar, con una historia bastante larga ya de 62 años. Creo que, como bien dices, la vida nos va poniendo espacios, lugares, personas que nos van indicando nuestro propósito de vida. Yo creo que esto que tú has mencionado, el trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, no solo mujeres adultas, ¿no? Ha sido una constante en mi vida, ¿no? Poco a poco ir desde notar la desigualdad en la vida de las personas en general, no solo de las mujeres, ¿no? En comunidades indígenas, y ahí empezar a vincularme con estos temas y empezar a sentir algo en el corazón de yo no quiero que esto siga así, yo quiero que esto cambie y seguramente algo puedo hacer. Y bueno, en mi juventud pensaba que podía hacer mucho, ¿no? Como todas las personas. Pues esta inquietud, mi Betty, desde que tú eras joven, sí, empieza a moverte, a colocarte por algún evento en particular. ¿Qué te lleva a esta reflexión? Pues ha habido varios momentos, ¿no? Creo que un momento especial fue una ocasión en la que visité unas comunidades en la Mixteca de Oaxaca, conociendo una comunidad muy pequeñita en donde pues las mujeres hacían el trabajo cotidiano y había mucha ausencia de varones que migran y una carga no solo en términos de trabajos, de cuidados de la tierra, ¿no? Sino también de lo comunitario, de servicio, de trabajo y de resolver la vida con muy pocos recursos económicos, pero con muchos recursos comunitarios también, ¿no? En aquel momento yo me sentí muy conmovida por las situaciones que observé, ¿no? Por las criaturas descalzas, en fin, todas estas situaciones que una observa en una comunidad como esta. Y erróneamente, porque creo que es un error pensar que una persona jovencita que llega de la ciudad va a tener como la gran solución, ¿no? Yo trataba de dar mensajes de que esto no podía ser así, de que teníamos que trabajar juntos para resolver esta situación, sin entender también que cada pueblo tiene sus propias maneras de salir adelante, ¿no? Pero lo importante de este evento es ese conmoverme realmente en el corazón y sentir el dolor y la necesidad de tener esperanza y de decir esto tiene que cambiar, yo quiero seguir haciendo cosas
para vincularme con estas realidades. Y ese fue un momento quizá, digamos, icónico en mi historia. Más o menos tendré yo como 20 años, hace ya un buen rato. Y seguí por ese camino un tiempo largo, ¿no? De trabajar con comunidades, también vinculándome con otras mujeres con estas mismas inquietudes. Y ahí hay un grupo de mujeres muy importante para mí, que son las misioneras católicas de Oaxaca, algunas no propiamente religiosas, sino mujeres de comunidades, mujeres laicas, se dice en el lenguaje eclesiástico, que no están vinculadas a una congregación religiosa, pero que sí están vinculadas a este trabajo comunitario desde una inspiración de fe, ¿no? También en el trabajo de derechos humanos. Ahí hay una persona que fue muy inspiradora para mí, ella falleció hace poco. Su nombre es Carmen Santiago Alonso, una mujer zapoteca de San Antonino Castillo Velasco, que vivió en comunidades indígenas todos los riesgos habidos y por haber, por trabajar en esta línea de la honestidad, de la organización, ¿no? Y fue realmente una persona que me inspiró muchísimo, junto con otras misioneras más, ¿no? Que ahí sí estuvieron en alguna congregación, pero luego salieron y que eligieron estar en Oaxaca, aunque muchas de ellas no son de Oaxaca. Qué cosa tan vital, Betty, porque nuestro mundo a veces es muy limitado, ¿no? En general, estamos en un espacio, en una ciudad o en un ambiente, y la vida cotidiana nos envuelve y no tenemos la dimensión de lo que está pasando en otros lugares. Y en este caso que nos compartes, también he conocido misioneras que dan su vida, y uno no se imagina, bueno, sí se imagina, pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es vivirlo y estar cerca de tantos seres humanos aquí y en el mundo, Betty, como dices tú, viviendo las circunstancias inimaginables de todo tipo, pero con ese compromiso de servir a los seres humanos, ¿no? Esto es una cosa que marca nuestras vidas cuando conocemos a personas que nos inspiran con hechos reales, no con discursos, ¿no? Sino con hechos reales. Y entonces entiendo que esta mujer a ti te deja una huella que te hace ir enrumbando tu vida e ir encontrando pues lo que sigue desde tus 20 años hasta ahorita tus 25. Casi. Ajá. Sí, ella junto con estas otras personas que te comentaba, otras misioneras, ella realmente es una historia fascinante, ¿no? La de ella, porque ella es una mujer indígena. Primera es mujer, segunda es una mujer indígena. Tercera, es una persona que no hizo una carrera universitaria o una preparación académica, pero muy sabia, muy inteligente y muy arrojada, ¿no? Ella funda una organización junto con otras personas, obviamente, de defensa de los derechos indígenas de los pueblos. Se llama Flor y Canto esta organización. Continúa hasta la fecha de hoy, ¿no? La organización, pero solo para cerrar con este tema, cuando tú dices cosas reales, bueno, tan real como la firma de un decreto oficial federal para que los ríos, los arroyos, el agua de esta zona de la región de los valles de muchas comunidades sea realmente administrada por las comunidades y no pueda ser tomada por las mineras, por las empresas como tipo de refrescos negros, ¿no? Que se llevan todo el agua de determinadas regiones, pero sobre todo en el caso del Valle de Oaxaca, de las mineras, ¿no? Que se llevan todo el agua y dejan toda la suciedad, ¿no? Que contamina toda el área. Entonces, este hecho de haber logrado que se decretara oficialmente que las comunidades administren el agua de esa región es una cosa sin precedentes en todo el país y fue un logro. Ella falleció exactamente después de firmado el decreto, ¿no? Entonces, como que ese era su propósito y ella tenía una enfermedad, ¿no? Recayó después de la firma.
Pero pues este legado es bien importante para muchas comunidades, ¿no? No soy la única en sentir esto de este legado que ella nos deja, sino hay muchas mujeres, muchas otras mujeres y muchas otras personas, varones también, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que se quedan con este legado. Uh-huh. Sí, Betty, qué importante. Y luego, mi Betty, después de esto tú has trabajado, colaborado, has sido impulsora también en muchas organizaciones viviendo el dolor de las mujeres, los abusos. Y uno de los propósitos de este podcast que estamos abriendo como parte de el quehacer del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística, que tiene que ver con la salud y la conciencia, es realmente redimensionarnos como seres humanos en todo nuestro potencial, ¿no? En el potencial no solamente de lo físico, también de las emociones, de nuestro valor como seres humanos, volver la mirada hacia nosotros. Y qué importante, por ejemplo, en este decreto que nos compartes, hay un vínculo en la relación del ser humano con el medio ambiente, ¿no? O sea, empezar como este decreto sí te va a llevar, por ponerlo como ejemplo, a esta conexión con la naturaleza, porque el agua es algo vital, ¿no? Y nos hemos desconectado de tal manera, no solamente de nosotros. Si nos hemos desconectado de nosotros, nos hemos desconectado del ambiente que nos rodea, de la montaña, de la tierra, del agua y de nuestra relación con otros seres humanos, de tal manera que podemos maltratar, podemos humillar, y esto se va como normalizando también, ¿no? Y creo que una de tus quehaceres ha sido acompañar en muchos espacios este tema del voltear la mirada hacia nosotros y hacia el respeto mutuo, ¿no? Uh-huh. De hombres y mujeres, mujeres con mujeres, uh-huh, también. Uh-huh. ¿Y qué nos cuentas? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué cambios has visto cuando una mujer es acompañada en este proceso, después de procesos tan violentos en su vida? ¿Te has dado cuenta que el acompañamiento sí les llega a sanar, a transformar? Cuéntanos un poquito, uh-huh, de eso. Uy, Lucy, pues ahí tendría muchísimas historias, ¿no?, que contar sobre cómo el acompañamiento, no solo profesional, sino también el acompañamiento de otras mujeres, de otras personas, sana, ¿no? Nosotras, quienes trabajamos una cosa que se llama la protección integral feminista, hablamos de que no se sana sola, ¿no? Se sana en colectividad. El autocuidado es importante tanto como lo es el cuidado colectivo, porque sin cuidado colectivo el autocuidado no se puede sostener, porque la vida no te lo permite, porque la cotidianidad no te lo permite, porque el activismo no te lo permite, porque la defensa de los derechos no te lo permite, porque las instituciones no te lo permiten y porque el sistema no está hecho para cuidarnos, está hecho para exprimirnos, ¿no? Entonces, y las mujeres más todavía. Hay una autora que se llama Clarissa Pinkola Estés, que tiene un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Ella recopila una serie de historias de muchas partes del mundo y compara un poco la actitud de las mujeres y las manadas, ¿no?, con lo que es una loba y cómo se cuidan estas manadas. Entonces, en algún momento ella en el libro dice que el mundo está lleno de bocas que claman los pechos de las mujeres, ¿no? Y efectivamente así es, o sea, metafóricamente hablando, obviamente, y también físicamente hablando, hay muchas bocas que están clamando por los pechos de las mujeres, ¿no? Y las mujeres tenemos esa condición mediada socialmente, pero también fisiológicamente, ¿no?, de dar de mamar, de alimentar, de cuidar, de acompañar. Pero insisto, no es solamente una cuestión física, fisiológica del sexo con el que nacimos, sino también social, ¿no? Hay un imperativo de que las mujeres tenemos que cuidar a las demás personas. Y entonces hay un aprendizaje que hacer que es sí, pero también me tengo que cuidar.
Y para que yo pueda cuidar a las personas, a la vida, a las plantas, al agua, también me tengo que cuidar a mí, porque si no, no es sustentable ese cuidado. Y también nos tenemos que cuidar entre nosotras, entre nosotros, para hacer viable el tema del cuidado, porque la vida nos impone una serie de tareas, de trabajos, de quehaceres, de necesidades de sobrevivencia que hacen difícil el autocuidado. O sea, incluso las personas que tenemos o nos preciamos de tener un trabajo y una conciencia de lo importante que es cuidarnos, nos descuidamos porque hay demandas allá afuera, ¿no? Los hijos, las nietas en los casos en casos de mi edad, ¿no? Las mamás, los enfermos, las personas adultas mayores, ¿no? Hay toda una serie de demandas. Entonces, pero regresando al tema de cómo el acompañamiento cambia esas situaciones, yo te puedo poner dos ejemplos muy claros, ¿no? En un tiempo estuve trabajando en un refugio para víctimas de violencia extrema, en colaboración con... Qué con... fuerte suena esto, ¿verdad? Sí. Víctimas ya no solo de violencia, sino de violencia extrema, ¿no? Sí, porque bueno, en yo ese lugar... quiero aquí ahorita invitar a que pues nos sigas acompañando, porque vamos a entrar, yo creo, en un aspecto importante. Dale like, ¿no? a este YouTube, síguenos acompañando. Y me quedo también, Betty, además de esto de la violencia extrema, con el autocuidado, porque no sé si en la conciencia de los seres humanos está el autocuidado. No estamos educados para eso. Toda nuestra formación en realidad está como hacia afuera y al servicio de, ¿no? Somos servidores públicos de alguna manera. Sí. Y esto del autocuidado no es algo que nos lo mencionen en muy pocas familias y menos en la sociedad. Pero bueno, vamos a unir estos dos temas y recuerda, quédate con nosotros que seguimos aquí conversando. Sí, mi Betty, cuéntanos. Bueno, te decía, en este refugio para víctimas de violencia extrema, se llama así porque, esta es una dependencia del gobierno municipal, o lo era, no sé ahora cómo esté, estoy hablando de hace varios años. Entonces, en los casos de las denuncias, se van como recopilando datos y viendo casos, y siempre hay una lista de espera para este refugio, siempre hay una lista de espera porque sí hay muchos casos de violencia extrema. Extrema quiere decir que la persona que corre riesgo a la vida de la mujer y de sus hijos, hijas, o la integridad de estos. Entonces, ahí, en este refugio, solamente había lugar para 30 personas, incluidos los hijos e hijas de las mamás que llegaban. Y por una serie de situaciones, tú sabes que cuando hay convivencia de niños, por ejemplo, siempre hay problemas, ¿no? Porque se pelean, porque se pegan, porque... había que hacer un trabajo colectivo, no solamente de acompañar a cada persona en sus historias, que eran historias muy, muy fuertes, incluso historias de violencia desde niñas, ¿no? De violencia sexual, por ejemplo, desde muy niñas. Entonces había que hacer ese acompañamiento y había que acompañar a la colectiva, ¿no? Para poder tejer estos lazos de unidad mientras estaban en el refugio, porque obviamente no es eterno, ¿no? Son 3 meses oficialmente los que se pueden quedar, aunque casi siempre rebasábamos un poquito hasta que hubiera condiciones para que salieran, ¿no? Muchas veces ellas venían de comunidades, entonces era imposible regresarlas a su comunidad por el riesgo. Entonces, yo vi muchos casos, recuerdo mucho el de una jovencita que había sido secuestrada por una persona que la lastimó terriblemente, brutalmente, tiene muchas fracturas, que tuvo un bebé con esta persona y ella en primer momento ni siquiera salía de la habitación, estaba disculpada de los quehaceres de cocina por un tiempo. Yo sugería a la dirección que no obligáramos a que ella estuviera en contacto, porque había estado aislada durante 3 años, ¿no? Entonces, así lo hicimos. Y mi tarea era ir a la habitación
para platicar con ella, ¿no? Obviamente yo tenía que atender a todas las que estaban ahí, pero había ella tenía necesidades especiales, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? Recuperar la confianza en las personas, ¿no? A poder hablar de lo que le pasó, a poder hablar de cómo se sentía, a poder hablar de cómo estaba haciendo la relación con sus compañeras de habitación, hasta que ella pudo desarrollar labores en la cocina, hasta que ella pudo salir a consultas dentales o de lo que fuera, ¿no? Bueno, creo que estoy hablando de un caso que tú conoces, ¿no? Entonces fuimos buscando también formas para que ella pudiera ir saliendo de estos cuadros hasta que finalmente salió del refugio, pero fue de llegar como un animalito asustado, y perdón que use esta figura, pero es que estaba realmente ella ensimismada, no podía hacer contacto realmente, y fue un trabajo de muy poco a poco recuperar ella la confianza y después ya salir, ¿no? Entonces, eso es producto del acompañamiento, de la cercanía, de la atención y de muchos recursos humanos, materiales y de todo tipo, no solamente de mi apoyo profesional, sino de todo un contexto que ayuda, ¿no? Por eso te decía que es cuidado, autocuidado y cuidado colectivo, ¿no? No son problemas aislados, no son problemas personales, individuales, es un sistema, ¿no? Hay una teoría de un señor que se llama Galtung, que explica cómo la violencia es un tema personal, pero también es estructural, pero también tiene otros signos. Entonces no está desconectada una cosa de la otra. No podemos ver la violencia contra las mujeres como un tema personal, individual o de pareja, ¿no? Claro. Y aquí viene el otro ejemplo que te quería poner para anotar esto precisamente que acabo de decir. He acompañado también mujeres defensoras y activistas que no necesariamente tienen problemas de su relación de pareja, sino que son perseguidas por el tipo de tarea que hacen en su comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay una casa de la mujer indígena en una comunidad muy lejana de la montaña de Guerrero, ¿no? Y estas personas que trabajan ahí son perseguidas por los señores, por las autoridades, son espacios institucionales, pero que no tienen todos los recursos, todo el apoyo, y han sido también víctimas de grupos, ¿no? violentos que están en la región, que no quieren que nada se organice, ¿no? a nivel comunitario. Entonces es otro tipo de violencia y es otro tipo de acompañamiento el que hay que hacer, y ahí es donde entra el enfoque psicosocial, porque ahí no es nada más que la persona no se cuida, que la persona no se mira, que la persona o que la familia no la apoya. Es que todo el contexto en esa región, y más te puse un ejemplo bastante claro y fuerte que es el de Guerrero, pero no es el único, en donde las mujeres hacen un trabajo comunitario, organizativo, que necesita ser respaldado, apoyado, y que necesita de este acompañamiento psicosocial, ¿no? que desafortunadamente no se puede prolongar por demasiado tiempo, por una serie de circunstancias, ¿no? Yo trabajé en una casa donde vienen estas personas a cuidarse un tiempito, pero luego regresan a su contexto, ¿no? Entonces, ahí, en ese espacio de cuidados, ellas dicen, ay, de veras sí, no estoy comiendo bien, ay, de veras sí, no estoy durmiendo bien, ay, en serio que no estoy viendo de qué voy a vivir, ya tengo 60 años y no sé de qué voy a vivir después, ¿no? Pero también veo que necesitamos organizarnos y cuidarnos entre todas, porque no es nada más un asunto individual, sino que tenemos estas otras situaciones colectivas, ¿no? Y no se resuelve una sin la otra. Sí, es cierto. Somos, en realidad, todo es un sistema, ¿no, Betty? Como nuestro cuerpo, que es un sistema integrado, y no funciona el ojo si el corazón no funcionara, ¿no? Y no funciona el sistema nervioso si el pulmón no le mandara oxígeno al cerebro, que nada más la neurona se nutre de oxígeno. Entonces, todo este sistema, este conjunto de órganos, aparatos, sistemas está al servicio de una vida,
de toda una vida, y un poco lo traduzco, ¿no?, a toda esta visión de cómo deberíamos de trabajar socialmente. Fíjate, Betty, que el 4 de febrero es declarado Día Internacional de la Fraternidad Humana a partir del año 2019, pues muy poquito, aunque hace cientos de años venimos hablando y resonando este sueño y esta esperanza, ¿no?, de la fraternidad, que tiene que ver con la hermandad, con sentirnos los seres humanos hermanos, pero hermanos de corazón, ¿no?, no de palabra, sino hermanados en nuestras necesidades, donde tu dolor es mi dolor, donde tu felicidad también es mi felicidad, tu triunfo, tu gozo también es mi gozo. Y no sé, Betty, qué tiempo nos falte para resonarnos en esta dimensión, pero estamos en esto, y esta es una de las intenciones de estas reflexiones, cómo las experiencias de vida, tus experiencias en tu caso, pues han cambiado también la vida de otros seres humanos. Y uno piensa, a mí me pasa mucho, Betty, o me pasaba, ya no me pasa tanto, porque también desde tiempo me preguntaba, wow, pero ¿yo qué puedo hacer desde aquí, no? Por más que haga, me parecía como siempre insignificante, pero cuando ahora ya conocemos que a través de la resonancia de la palabra, no sé cuántas personas vayan a ver nuestro podcast, pero yo digo, si una de las que las vean, algo de lo que estamos compartiendo les resuena, ya se multiplicó, ¿cierto? Y esto es como una cadenita, y que estamos aquí con pues esa intención de que lo que me sirvió a mí le pueda servir a alguien y resignifique la vida, que es el tema. Y también, Betty, cuando decías de las defensoras de los derechos humanos, hemos tenido también en el Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística algunas mujeres que han sido defensoras y que reciben también estas herramientas de autocuidado, cómo manejar ellas mismas, cómo gestionar sus emociones, su alimentación, herramientas sencillas de el conocimiento de las plantas. ¿Qué puedo hacer cuando estoy en la comunidad sin nada y le duele algo? Pues ya saben dónde apretar, dónde sobar, porque tenemos esta formación que está enfocada a eso, a voltear la mirada a uno mismo, ¿no? Pues para ir cerrando, mi Betty, este podcast, ¿qué nos dices al respecto? Tú eres también un ejemplo de ello, has estado también en muchos de estos programas, ¿no? Sí, en el SIX. Sí. Ahí es donde he aprendido muchas cosas. No, bueno, eso es otro de los momentos importantísimos, ¿no? Yo diría conocerte primero, luego conocer al SIX, conocer a todo ese equipo maravilloso de terapeutas que acompañan el SIX, ¿no? Al doctor Mauricio Padilla, al doctor Gabriel Bertona, al doctor, a Carlos, ¿no?, que nos da de herbolaria. Bueno, yo recibí con él el de herbolaria científica. Todo este conocimiento de las civilizaciones ancestrales, que es tan importante, más en este momento del mundo, ¿no?, en donde todo está cambiando, en donde todo se está moviendo aceleradamente y hay problemas gravísimos, ¿no?, que nos acechan a toda la humanidad. Yo digo, la gran solución sería volver a lo que nos heredaron nuestras civilizaciones ancestrales, ¿no? Y en Oaxaca tenemos mucho de eso. Pero el SIX fue para mí también un parteaguas, porque empecé a hacer cambios en mi vida, ¿no? Y soy una mezcla muy rara de activista, o sea, primero de católica, ¿no? De inspirarme en Jesús y en las misioneras, y luego de ser activista de lleno en organizaciones sociales, civiles, políticas, y luego en este tema de la salud holística, ¿no? Entonces una mezcla un poco... Y una terapeuta maravillosa. Gracias, mi Luz. Un poco rara, ¿no? Porque no es común que alguien esté como en estos diferentes frentes, porque pensamos que se pelean unas cosas con las otras, ¿no? Se suman, exactamente, hacen sinergia. Entonces, pues todo esto que yo he aprendido y que quiero seguir aprendiendo del SIX,
ha sido compartido con estas mujeres, ¿no? Obviamente en los espacios, yo colaboro más con organizaciones civiles y sociales, con comunidades, pero eventualmente lo he hecho con espacios oficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el refugio, pues todo era medicina alópata, ¿verdad? Sin embargo, yo sugería, bueno, vamos a hacer un té de esto, un té de lo otro, vamos a hacer esto otro, para no tener que darle siempre un antibiótico, por ejemplo, las probemos, ¿no? Yo sugería tímidamente, porque era un espacio donde había médicas encargadas, ¿no? Pero médicas abiertas a la escucha. Y en cambio, en el espacio de las casas de defensoras, ahí con una organización civil con la que sigo colaborando por fuera, ahí sí que hay mucha apertura, ¿no? A las plantas, a los aceites, a la aromaterapia, a los masajes, ¿no? Y estas son las herramientas que se ofrecen a las defensoras porque son las que se pueden llevar a su casa, ¿no? A su comunidad, ¿no? Y lo pueden replicar. E incluso hay materiales ya hechos donde se retoman, por ejemplo, el tema de las plantas, ¿no? Para que ellas se los lleven y estando en su comunidad puedan replicar este conocimiento. Entonces, ha sido un parteaguas en mi vida que me ha sanado individualmente, familiarmente también, pero también ha sido compartido y dentro de esto también quiero mencionar, porque no lo he dicho explícitamente, no solo este tipo de trabajo y conocimiento, sino la meditación, ¿no? Yo aprendí a meditar contigo, continué contigo, pero también tuve otros maestros de meditación con los cuales me apoyé para profundizar más en esta práctica, que es una práctica definitivamente que cambió mi vida y que creo que puede cambiar la de muchas personas, ¿no? Muchas personas piensan que meditar es no pensar, que meditar es dificilísimo, que meditar implica tener una religión, ¿no? Diferente, ¿no? A las occidentales, y no, o sea, eso no es meditar. Meditar es centrarte en el aquí y ahora, respirar consciente, y es muy fácil en realidad, ¿no? Es una práctica que verdaderamente yo creo que cambia vidas. No lo digo solo por mí, lo digo por mucha gente que he conocido en este caminar. Y gracias a ti yo no me he desvinculado de todo esto también, mi Lucy. Así que muy agradecida con el SIGS por todo lo que he recibido. Pues muchísimas gracias. Fíjate, Betty, en este año 2026 tenemos 43 años como SIGS, casi con el mismo grupo de instructores que empezamos. Seguimos con esta esperanza porque pensamos que lo que se transmite ayuda donde quiera que estemos, y egresamos a la generación número 50. Vamos a iniciar la generación número 51. Y es un trabajo continuo que yo espero que después se vaya siguiendo la cadenita, ¿verdad? Y seguir en este trabajo de autoconciencia y autoconocimiento. Porque a partir de la vivencia es que uno puede compartir, ¿cierto? Uh-huh. Pues, ¿te parece, mi Betty, si invitamos a los que nos están mirando, escuchando, que cerremos nuestros ojos? Podemos cerrarlos o entrecerrarlos y que hagamos una inhalación profunda, conscientemente. Una exhalación profunda, también conscientemente. Y ya este evento nos trajo silencio, nos trajo paz. Y que tú, donde quiera que estés, en cualquier momento que te encuentres, en cualquier circunstancia, recuerdes que la respiración, la inhalación fue la que nos trajo a esta dimensión. Y cuando la conciencia se vincula a la respiración, se activa la memoria de estar aquí, en este espacio, y sobre todo estar aquí es estar aquí, en tu cuerpo, en tu ser, en tu gran templo, y eso te va a dar la fuerza para seguir adelante.
Pues muchísimas gracias, Betty linda, y un día haremos un podcast solo de meditación. Genial. Gracias, no te olvides darle like y nos vemos en el próximo episodio, en el próximo podcast de Resignificando tu vida. Hasta la próxima.